Muy buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias, por favor. Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, ahí donde acabamos de tener nuestra lectura. ¿Ha escuchado el término que se ha popularizado estos últimos años probablemente de personas multitasking? Es decir, personas que pueden estar realizando varias tareas al mismo tiempo, ¿verdad? Y hay personas que han aprovechado esto y ahora es como casi una moda y hay cursos y hay tips para que tú puedas ser esa persona multitareas que siempre has deseado, y entonces ya eso nos resuelve todos los problemas. ¿Por qué? Porque entonces podemos estar haciendo muchas cosas a la vez y al final de nuestro día nos damos cuenta que hemos resuelto todo lo que teníamos que resolver. Es decir, cumplimos con todas las tareas, todas las metas que nos habíamos puesto, y ahora lo podemos cumplir de forma tan sencilla. Bueno, esto que se ha popularizado tanto últimamente, hay algunos que se jactan de poder hacer estas varias cosas a la vez, ¿verdad? Pero hay un problema con esto. Y es que cuando estamos en esta multitud de tareas que estamos haciendo de forma simultánea, llegamos a perdernos. Incluso aquellos que dicen que tienen bien controlada esta disciplina. Nuestro cerebro funciona de una forma en la cual le toma tiempo pasar de una cosa a la otra cosa. Hay quienes han mejorado en este proceso, pero siempre nos estamos perdiendo un poquito. Y hay de a tiro los que no podemos, ¿verdad? Estamos pensando en una cosa y pasamos a pensar otra cosa y se perdió todo lo que ya llevábamos, ¿no? Y estamos sumamente perdidos. Y realmente esto llega a ser un problema también en nuestra vida espiritual, porque probablemente podemos estar tan ocupados en tratando de atender varias cosas a la vez, o poniendo nuestra atención en varias cosas a la vez, que perdemos lo que realmente importa. Lo podríamos ver entonces como nuestra condición. Lo que pasa al tratar de estar haciendo tantas cosas es que la saturación de obligaciones nos quita la vista de Dios. Entonces nos llenamos de cosas, hablando de cosas espirituales, incluso servicio espiritual que nosotros podemos estar presentando a Dios, pero nos perdemos, en el camino nos perdemos porque tenemos que hacer esto y luego quiero hacer lo otro y luego quiero cumplir con mis responsabilidades, con mis obligaciones, y perdemos de vista. Ojo, no perdemos de vista las tareas que tenemos que estar haciendo, sino que perdimos de vista lo más importante, y perdemos de vista a Dios. Nos enfocamos en las cosas terrenales, obligaciones, responsabilidades que nosotros tenemos que hacer, y perdemos de vista lo más importante. No estoy diciendo que estas cosas no sean importantes, sino que hay algo superior a lo cual nosotros estamos perdiendo nuestra vista. ¿Qué tenemos que hacer entonces para enfocarnos en lo correcto? ¿Cómo es que nosotros tenemos que responder ante esta situación que se presenta en nuestra vida? Que las cosas, incluso buenas, podríamos decir, cosas espirituales, nos hagan quitar nuestra vista de Dios, nos hagan perder el enfoque de qué es lo que Dios quiere que aprendamos de Él, pero que también estemos haciendo para Él, que lo podamos hacer de una forma correcta. El pasaje del día de hoy, Éxodo capítulo 18, nos muestra a una persona que llega a visitar a alguien, ¿verdad? Se nos menciona en el versículo 1 que Jetro, sacerdote de Madián, llegó con su familiar, llegó con Moisés. Y vamos a hablar un poquito de esta relación y este personaje que encontramos. Moisés recibe la visita de su suegro, ¿verdad? Y ya desde ahí ya es como que, ojo, alarma, ¿verdad? Llegó el suegro, o nosotros podríamos pensar, llegó la suegra, y hay algunos que tenemos aquí parientes, ¿verdad? Y aquí tu suegro está muy cerca de ti sentado, otros literalmente sí los hemos recibido de visita estos días. Entonces es como que, ¿cómo es la relación de los suegros, o del suegro específicamente de Moisés, y ahora la familia que encontramos aquí, ¿verdad? Y entonces
pues está ahí de visita y es interesante que nos menciona que Jetro cuando llega con Moisés ya ha escuchado varias cosas de lo que ha estado pasando con la vida de su yerno y sobre todo con las cosas que Dios ha estado haciendo. Es lo que el pasaje nos indica, que él ya ha escuchado de las cosas que Dios ha estado haciendo acerca del pueblo. Jetro se nos menciona que es alguien importante, al menos aquí el pasaje nos dice que es un sacerdote de Madián, de esta zona. Recordemos Éxodo capítulo 2, cuando Moisés tiene que salir huyendo de Egipto, por haber cometido un asesinato, entonces se va a esta tierra. Bueno, ahí en Madián, Jetro parece ser un hombre importante. Nos menciona que era un sacerdote de esta zona que encontramos allá. Y él ha escuchado de la obra. ¿Cómo la ha escuchado? Bueno, no tenemos detalle de cómo se ha enterado de lo que Dios ha estado haciendo. Pero es probable, antiguamente, como las noticias iban pasando, pues no se publicaban ni en Twitter, ni en Facebook, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasaban las noticias? ¿Cómo se enteraban las otras naciones de lo que estaba pasando con otros? Normalmente las caravanas que pasaban por los diferentes pueblos, entonces no era como que llegaban, echaban gasolina y rápido se iban, sino que normalmente pasaban un tiempecito ahí, algunos días probablemente, escuchaban e iban y contaban a otro lugar lo que estaba pasando en cierto pueblo. Puede ser que así Jetro se haya enterado de lo que está pasando, puede ser. Y no es tan importante esto. Lo importante es que él ha escuchado de la obra de Dios. Él ha escuchado del poder que Dios ha estado ejerciendo sobre su pueblo, sobre la nación que él había elegido. Y es interesante que ahora otras naciones y otros pueblos se han estado enterando de lo que Dios está haciendo, pues recordemos que ese era uno de los propósitos que él había establecido. Él iba a hacer grandes cosas para exaltar su nombre, para que su nombre fuera conocido no solamente en Egipto y en Israel como su pueblo, sino que otros pueblos pudieran escuchar acerca de lo que el Señor estaba haciendo. Y ahora vemos al menos un cumplimiento parcial de lo que estaba pasando a través de la vida de Jetro. Vemos que llega con Moisés y hablan de todas estas cosas que estaba haciendo. Pero no solamente se nos presenta a Jetro, sino que ahora vemos un poquito de la familia. Nos empieza a hablar de la esposa, nos empieza a hablar de los hijos. Y al parecer el pasaje nos menciona que la esposa de Moisés y sus hijos no se encontraban en este momento con Moisés, sino que estaban con su suegro. No sabemos cuándo Moisés decide mandar a su familia a casa de su suegro, pero esa podría ser también otra fuente de cómo Jetro ha estado escuchando de las cosas que pasan en Israel. Pues ahora la esposa misma de Moisés se encontraba con ella. Vemos que nos menciona el versículo 2, el nombre de la esposa de Moisés, y es Séfora. Ella se casa con ella cuando está huyendo en Éxodo 2, llega a esta zona de Madián, conoce a su esposa y se casa con ella. Y en algún punto pues regresa, pero ahora está regresando, juntándose nuevamente con Moisés, y ahora viene con sus dos hijos. Y los dos hijos, es importante que nos menciona los nombres de los hijos de Moisés, porque normalmente nos hablan acerca de la condición que Moisés estaba viviendo y así ha nombrado a sus hijos. El primero de ellos, el mayor de sus hijos, se llama Gersón, y ese es el primero, y ya lo habíamos escuchado acerca de él, y su nombre significa forastero, desterrado, peregrino. Y era más o menos lo que Moisés estaba viviendo en ese entonces, pues él había sido pues sacado, corrido del pueblo que él consideraba suyo, o de la tierra de Egipto, donde él sentía que ese era su hogar, y ahora ya no se encuentra ahí. Sin embargo, el nombre de su segundo hijo es Eliezer. Su nombre significa Dios es mi ayudador. Y nos permite conocer un poquito cómo Moisés ha pasado de esta condición en la cual él se sentía como perdido, como
Dios me ha desechado casi un poquito, yo nada más ando de un lado a otro y ahora ya no le importa su condición geográfica o el lugar donde él está viviendo, sino que ahora Moisés ha puesto sus ojos en Dios y él se ha dado cuenta que a pesar de las circunstancias o situaciones que él esté viviendo, Dios es su ayudador y es por eso que pone el nombre de su segundo hijo de esta forma. Y entonces ahora vemos esta reunión familiar, Moisés, el suegro, la esposa, los hijos, todos están ahí y parece que todo marcha bien, ¿verdad? Los primeros versículos así no lo hace ver. Y entonces a veces podríamos pensar en esto, ¿no? Que la buena relación que Jetro tiene es como difícil de obtener. La relación hablando de suegro y yerno, ¿verdad? Es como que, sorprendente, pero mira cómo vemos versículo 6, yo tu suegro vengo a ti con tu mujer, tus 2 hijos con ellas, y Moisés sale como... Pues bien, a recibirlo, a darle un abrazo, a mostrar a estas señas de respeto que se hacían en esta cultura. Entonces se inclina delante de su suegro, le besa y se preguntan el uno al otro, ¿cómo están? Y esto nos enseña alguna lección tan básica, hermanos, es que nosotros podemos tener una buena relación con nuestros suegros, con nuestra familia. No todo se trata de un pleito y ves cómo ellos pueden estar a la distancia, pero en este momento de nuevamente estar juntos, pueden tener una buena relación y eso es algo que podríamos considerar nosotros también para nuestra familia. Hay un respeto mutuo entre Moisés a su suegro, entre Jetro, por la labor que Moisés también está llevando a cabo. Y entonces vemos una vez que ya se han saludado, que se encuentran juntos, y viene una plática bien interesante entre Jetro y Moisés. Versículo 8 nos dice que Moisés empieza a contarle a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho, lo que Jehová había hecho con Faraón, con los egipcios, el trabajo que habían pasado, lo que habían pasado en el camino y cómo Dios los había librado de todas estas situaciones. Y las maravillas que Dios había hecho en Egipto, imagínate contarlo. Ahora ya no estamos escuchando estas grandes cosas por terceros, por personas que han escuchado, que han visto probablemente, sino que ahora los están escuchando por el protagonista. Moisés mismo le está contando a su suegro, visto desde una perspectiva única y envidiable probablemente, cómo él tenía comunicación con Dios en medio de todas estas situaciones que él estaba viviendo, cómo veía a Faraón, cómo él se presentaba delante de Faraón, le hablaba, escuchaba, veía a los magos, a los hechiceros y todas las cosas que él iba pasando. Y les está contando una y otra maravillas, las maravillas que Dios había hecho con ellos en el camino, mientras estaban en Egipto, mientras estaban preparando. Y pensaba, mientras estudiaba el pasaje, bueno, ¿qué le contaría? ¿Qué de estas cosas le contaría? Y rápido mi pensamiento cuando Moisés está hablando de las maravillas del Señor. Yo pienso rápido en 2 cosas, plagas y mar, ¿verdad? Porque son como las cosas más grandes y más sorprendentes. Pero trataba ahí de ver así de forma un poquito rápida en los capítulos anteriores qué es lo que Dios había hecho. Y mira, Dios había convertido varas en serpientes, varas que se comían a las serpientes de los hechiceros también. Le había puesto la mano leprosa a Moisés y cómo la había curado. Las 10 plagas que hemos visto y sorprendentes y grandes cosas. Pero también la columna de fuego y la nube, la persecución de Faraón, cómo los tenía ahí acorralados, la apertura del mar, agua amarga siendo convertida en agua dulce, una roca que ahora está produciendo agua buena para beber.
la victoria contra los amalecitas y podemos hablar aún de más detalles, pero si eligiéramos una, hermanos, una de estas obras, es sorprendente. Lo que Dios estaba haciendo entre su pueblo, con su pueblo, era sorprendente, eran cosas increíbles para cualquier persona y esto nos podría denotar y hacer ver que la mano poderosa del Señor estaba actuando en medio de su pueblo. Dios estaba cuidando y protegiendo a su pueblo y ahora el pueblo lo podía ver, pero ahora otras personas podrían maravillarse de la obra que el Señor estaba haciendo y era increíble, eran grandes cosas las que el Señor estaba haciendo. Y el versículo que leíamos hace un momento, versículo 8, nos habla del amor que el Señor tenía para con Israel, cómo Dios hace estas grandes maravillas por amor de su nombre. Es verdad, ese es el principal el objetivo principal de todo esto es eso, exaltar su nombre, que otros puedan conocer, pero también mostrar el amor a su pueblo. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo, su mano poderosa actuando en favor de su pueblo para exaltar de forma increíble su nombre. Imagínate, ¿cómo son las reuniones con personas que tú no has visto en algún tiempo? ¿Qué le cuentas? ¿Qué es lo primero que tú hablas con ese familiar que hace 5 años que no ves? Con esos amigos con los cuales no te has reunido desde que estabas en la preparatoria y ahora tienes la oportunidad de hablar con ellos. ¿Y cuáles son nuestras conversaciones? El frío, los hijos y las situaciones del trabajo. Y probablemente nuestras conversaciones se convierten en conversaciones muy triviales. Pero hermano, ¿cuánto nos falta maravillarnos de la obra de Dios y poder ser esos heraldos hablando de la obra maravillosa del Señor y cómo Él está actuando no solamente en la vida de su iglesia, sino de forma tan personal? Porque estoy seguro que Moisés podía platicar cómo el Señor estaba obrando en todo el pueblo, pero también cómo obraba en su vida. Cómo el Señor había impactado de forma grande y poderosa la vida de él a través de estas cosas. ¿Qué lección podemos aprender de estos primeros versículos que el Señor nos muestra aquí en Éxodo 18? Y la primera lección que nosotros encontramos, o el primer reto que nosotros tenemos, hermano, es comparte con otros al Dios que hace maravillas. Comparte con otros al Dios que hace maravillas. Pero para poder compartir con otros, es necesario que tú y yo podamos ver las maravillas del Señor. Tú no vas a poder compartir algo que tú no conoces. Tú no vas a poder dar una descripción de algo que tú no has visto, algo que tú has disfrutado, hermano. ¿Qué tan abiertos están nuestros ojos para ver las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué no hacer una lista de cómo Dios ha hecho punto por punto, así como lo veíamos en Éxodo, y ha obrado en nuestras vidas, en nuestra vida de forma personal y en la vida de la iglesia? ¿Por qué no? Ver cómo el Señor ha obrado en estas grandes maravillas que Él ha hecho. A veces ni en la palabra podemos encontrar las obras maravillosas del Señor. Estamos tan cegados, vamos a la palabra de Dios con una simpleza de cumplir solamente con la responsabilidad que tengo de cumplir, de leer la Biblia, porque eso es lo que hacemos los cristianos, pero no podemos realmente ver las maravillas que el Señor está hablando a nosotros a través de su palabra. Hermano, ¿estamos viendo las maravillas en su palabra, en la iglesia, en nuestra vida diaria? Y todo esto es, ¿qué tanto estamos compartiendo esas maravillas con otro? Hermano, si
si tú haces un análisis y tú dices, ¿sabes qué? Yo no encuentro estas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en mi vida. Yo te animo a que tú reflexiones en el Evangelio y tú pienses en lo que el Señor ha hecho en tu vida, de dónde te ha sacado, cómo la obra de Jesús es algo sorprendente y cómo es ese regalo gratuito para nuestras vidas. Hermano, si eso no te maravilla, entonces tú necesitas el Evangelio. Tú necesitas primero que tus ojos sean abiertos para entonces poder deleitarte en la obra preciosa que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz. Y una vez que nosotros tenemos, atesoramos y nos maravillamos del Evangelio, entonces compártelo, porque esa es la obra más grande que el Señor ha hecho. El rescate de Israel simplemente era una sombra de lo que habría de venir, y nosotros estamos disfrutando lo que habría de venir, que es el rescate completo del Señor hace de la condición de esclavitud en la que nosotros nos encontramos. Hermano, te maravillas del Evangelio, compartes el Evangelio. No solamente eso, compartes otras cosas que el Señor ha estado obrando y actuando en tu vida. Fíjate que cuando pensaba en cómo poner el comparte con otros las maravillas del Señor, creo que esa era mi lección original. Pero las maravillas no son tan importantes como el Dios que hace las maravillas. Por eso debemos compartir con otros a ese Dios que hace las maravillas. Las maravillas, hermanos, son buenas, son bonitas, pero no es comparado con Dios. No es comparado con la obra que Él ha hecho. No es comparado con las cosas tan buenas que el Señor ha hecho en nuestra vida y lo que Él es. Y Él es digno de que nosotros podamos compartirle y hablar con otras personas acerca de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Jetro al escuchar de Moisés lo que Dios estaba haciendo? ¿Qué nos dicen los versículos 10 en adelante? Y dice, y Jetro dijo, bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová. Jetro lo primero que hace al escuchar lo que Dios estaba haciendo en su pueblo, las maravillas que Dios había hecho, lo primero que hace es bendecir a Dios. ¿Y qué es esto de bendecir a Dios? Normalmente tenemos la idea de que es al revés, ¿verdad? Dios bendice a los suyos, no los suyos bendiciendo a Dios. ¿Y qué es esto? En el Antiguo Testamento encontramos, de hecho, muchas referencias de Dios, de personas bendiciendo a Dios. En los Salmos encontramos varias veces esta expresión y en la palabra, a través de la palabra también lo encontramos en reiteradas ocasiones. Y bendecir a Dios implicaba una alabanza a Dios, era entregarse, una postura de humillación delante de Dios para alabar a Dios, para adorar a Dios, para exaltar las obras que Él estaba haciendo. Y eso es justamente lo que Jetro está haciendo. Ahora adopta esa posición o esa postura, mejor dicho, de humildad delante de Dios para adorar a Dios por las cosas que Él estaba haciendo. Y ahora él podía entender. Mira lo que dice el versículo 10, bendito sea Jehová, y empieza a hablar de las obras que Dios ha hecho, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios, como Él había estado obrando a través de ellos. Y entonces la respuesta que encontramos por parte de Jetro es primero bendice a Dios, pero también reconoce a Dios. No solamente se trata en esta postura de alabanza, sino versículo 11 nos dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron, prevalecieron contra ellos. ¿Recuerda de dónde viene Jetro? Jetro no viene del pueblo de Dios directamente, a final de cuentas viene de un pueblo descendiente de Abraham, pero crecieron apartados completamente de lo que es Dios y la cultura que ellos tenían, la adoración que ellos tenían era pagana completamente. Y ahora Jetro está reconociendo quién es Dios.
Él reconoce quién es Dios y parece que está haciendo como una declaración muy personal. Está exponiendo lo que hay verdaderamente en su corazón, pues él ha sido vislumbrado por la grandeza de Dios y probablemente había escuchado cosas de Dios, sabía quién era el Dios de los israelitas, pero ahora lo conoce de forma diferente. Ahora él puede maravillarse de las cosas que estaban pasando, porque él reconoce el poder de Dios que tiene sobre Faraón, sobre los egipcios, sobre todas las personas. Pero el versículo 11 es interesante, que dice: no hay Dios como tú. Eres el único Dios. Tú eres el Dios más grande que todos los dioses. Reconociendo quién verdaderamente era Dios. Y es importante mencionar que parece que Jetro ya conocía a Dios, es decir, en palabras para nosotros, ya era un creyente, podríamos decir, acerca de Jetro, pero ahora podemos casi estar seguros de la conversión de este hombre y que verdaderamente su vida estaba entregada a Dios. ¿Cuál es la respuesta ante esto? Él bendice a Dios, reconoce a Dios y luego da una ofrenda a Dios. Es como todo es como progresivo lo que va haciendo Jetro. Versículo 12: y tomó Jetro sobre Moisés holocaustos, sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Al ofrecer sacrificio a Dios tengo que reconocer verdaderamente a Dios y ahora yo hago algo por ese Dios. No solamente le estoy alabando, no solamente estoy reconociendo, sino que ahora hago algo por Él y ofrezco sacrificio a Dios. Y en este pasaje parece ser que nos está hablando de dos sacrificios que se hacen. Primero nos menciona que hace un holocausto, y cuando era el sacrificio del holocausto, es decir, ponían el animal sobre el altar para que se consumiera todo, y es darle a Dios lo mejor y dárselo todo a Él. Pero también nos está hablando de sacrificios, y por lo que resta del versículo es que se puede hacer esta distinción, y el sacrificio es nuevamente presentar a Dios el animal, pero ahora no se consumía por completo en el altar, sino que las personas, el que ofrecía el sacrificio, participaba de ese sacrificio, es decir, comía con el sacrificio. Y se nos menciona que Moisés, Aarón estaba ahí, y los principales del pueblo también estaban acompañando a Jetro en este sacrificio que él estaba haciendo. Y hermano, todo esto es una respuesta de adoración a Dios, es una respuesta de bendición a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, y cómo ahora Jetro puede conocerle de una mejor forma al Señor. ¿Y qué es lo que estaba provocando todas estas cosas que Jetro estaba haciendo? Que el Dios poderoso actúa de formas maravillosas y él ahora lo podía ver. Él ahora podía conocer a Dios. Su deleite, la bendición, la adoración, no era por Moisés, porque era un excelente líder, por las cosas que estaban pasando en el pueblo, no, era por la obra que Dios estaba haciendo. Y de hecho la bendición, la adoración es a Dios. Jetro se está entregando completamente a Dios. ¿Y qué lección debe representar para nosotros, hermano? Debemos nosotros también adorar al Dios que hace las maravillas. Hermano, tu vida es una entrega total a este Dios que está obrando de formas tan maravillosas en nuestra vida. ¿O seguimos siendo como espectadores de lejitos? Porque Jetro no esperó a que hubiera un momento para ofrecer sacrificios a Dios o para hacer algo por Dios. No, él en ese momento empieza a adorar a Dios, a bendecir a Dios y ofrece sacrificio. Él quiere expresar su adoración a Dios. Hermano, debemos adorar al Dios que hace estas grandes maravillas, que obra de forma tan impresionante. Ver la obra de Dios en tu vida o en la vida de otros nos lleva a adorarle. O sea, verdaderamente
¿Reconocemos lo que Dios está haciendo en la vida de otros? ¿O reconocemos otras cosas? No, es que tú eres bien bueno para la chamba, ¿verdad? Por eso te está yendo tan bien. Es que la iglesia están pasando tantas cosas porque los hermanos somos muy unidos por las cosas y tratamos de desviar las cosas que Dios está haciendo y dar el crédito que Él se merece, y prácticamente a veces lo estamos tomando nosotros. Pero de verdad estamos reconociendo esas cosas y adorando a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra vida, en la vida de los hermanos, en la vida de la iglesia. A veces somos un poco fríos para reconocer la obra que Dios está haciendo entre nosotros. Como que tratamos de encontrar mucha lógica a las cosas que están pasando. ¿Estás bendiciendo el nombre de Dios? Es decir, estamos reconociendo la obra de Él, nos estamos humillando delante de Dios. Hermano, tú tienes una actitud delante de Dios de humillación en la cual tú estás adorando, reconociendo lo que Él hace. Adora a Dios por sus múltiples maravillas. Bendice el nombre de Dios por lo que Él ha hecho. Reconoce lo que Él está haciendo. Si te cuesta ver cómo Dios ha obrado en tu vida, en la vida de la iglesia, en la vida de tus hermanos, habla con otros. ¿Cómo Jetro se enteró de estas maravillas? Por lo que Moisés le estaba diciendo, por lo que Moisés le estaba compartiendo a él. Habla con otros. ¿Cómo hemos visto a Dios responder nuestras oraciones? El martes platicábamos aquí con los hombres y el pastor Mateo preguntaba, bueno, ¿has visto cómo Dios ha obrado en tu vida? ¿Cómo Él ha dado respuesta a esas oraciones? Y nos quedamos patinando, ¿sabes? Era como que, ¿cómo es que he visto? Y alguien podría pensar, bueno, es que no es tan obvio, ¿verdad? No vemos la columna de fuego, no vemos una nube, no vemos cosas convirtiéndose en serpientes en este momento, por eso es tan difícil. Y en ese ejercicio que hacíamos, creo que Mateo estaba como sentado por ahí, por esa zona, ¿no? Y como que recorre nada más poquito su silla a un lado. Y dice, bueno, esta sí es una maravilla del Señor, porque ahora estaba de este lado, en esta bodega, ¿verdad? Y decía, mira, Dios obró de forma milagrosa para darnos un lugar en el que nosotros podíamos estar juntos. Y pensamos, bien, ahora con este edificio grande que nosotros tenemos, fácilmente podemos estar 5 años aquí. Y hermano, no es porque seamos los mejores hermanos, no es porque es la mejor unidad, no es porque esté la mejor predicación, pero la iglesia ya está llena otra vez. Y hermano, es Dios obrando, es Dios mostrando sus maravillas, es Dios haciendo cosas maravillosas, que podemos deleitarnos nuevamente no en las maravillas, sino en el Dios que hace las maravillas. Y en respuesta a esa admiración que tenemos para con Dios es adorarle a Él. Entrégate en adoración delante de Dios, entrégate completamente a Él. Hermano, piensa en lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Toma un tiempo verdaderamente de reflexión para ver cómo el Señor ha obrado de forma increíble. Otra vez, y si no, piensa en tu salvación, piensa en el Evangelio, piensa en esa gran obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿cómo continúa el pasaje? Pues ahora vemos a un Moisés ya no de fiesta con el suegro en la reunión esta familiar tan bonita. Versículo 13, vemos a Moisés de regreso al trabajo, ¿verdad? A la vida real. Vámonos, Moisés. Lo que tú tienes que estar haciendo, las responsabilidades que tú tienes. Al día siguiente vemos a Moisés trabajando. Nos muestra la posición importante en la cual él se encontraba y entonces tiene labores que desempeñar. Y nos dice el versículo 13 que él sale y se sienta para juzgar al pueblo, para obrar, para pues presentar su trabajo que él estaba haciendo. Y el pueblo
estaba delante de Moisés. Fíjate la jornada laboral que tenía Moisés, ¿verdad? Desde la mañana hasta la tarde estaba ahí sentado juzgando al pueblo y resolviendo los diferentes asuntos que estaban ahí. Recordemos que la frase sentado lo encontramos en varias ocasiones en la palabra de Dios, y siempre era estos lugares de posición importante. Se sentó en la puerta de la ciudad, es decir, que estaba en ese lugar donde se llevaban a cabo los negocios, donde se juzgaban las cosas que estaban bien, que estaban mal ahí en el pueblo, por las personas importantes. Y ahora vemos que Moisés está ocupando esa posición importante delante del pueblo. Entonces, no solamente era el libertador que los había sacado de Egipto, sino que ahora estaba ejerciendo ese poder como un juez delante del pueblo, y eso es lo que él estaba haciendo. Y allí iba el pueblo y se presentaba delante de Moisés y presentaban su caso, presentaban las cosas que estaban pasando. ¿Para qué? Para que Moisés les diera dirección de lo que ellos tenían que hacer, cómo tenían que resolver la situación que estaban viviendo, ¿no? Y entonces Jetro pues anda por el pueblo, y de repente ve a Moisés ahí. Y lo ve sentado y lo ve todo el día ocupado resolviendo estos asuntos que él está atendiendo. Y para Jetro el versículo 14 parece que es una sorpresa. Parece que le sorprende por qué Moisés se encuentra ahí. Le dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Pero ¿por qué lo estás haciendo tú solo? O sea, ¿por qué tú, Moisés, tienes que resolver los asuntos de todo el pueblo? O sea, te vas a volver loco, no vas a poder con todas estas cosas. Versículo 14 nos habla de eso, dice, ¿por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Ahora, no era solamente una tarea pesada para Moisés estar ahí, sino también tú, como parte del pueblo. Imagínate tener que esperar una audiencia con el único juez que hay en el pueblo. Pues no era cosa sencilla. Estamos hablando de miles de personas que había, y todo problema se resolvía ahí. Y, hermano, a nosotros nos cansa ir al IMSS, ¿verdad? Por las filas que hay. Imagínate la fila que se le juntaba al pobre Moisés, porque estaba ahí todo el día tratando de resolver estas cosas. Le dije, oye, no se puede, porque estás ahí tú solo. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés en el 15 y el 16? Le responde prácticamente, pues es la chamba, hay que sacarla. Es lo que hay, tengo que resolverla, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, y cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre lo uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y de su ley. Mira, pues yo les digo, esto es los principios que Dios nos ha dado, y la respuesta a esta situación que tú estás viviendo pues es así. Y situación tras situación, eso es lo que tenía que estar haciendo. Y entonces, ante esta respuesta de Moisés, parece que vemos una confrontación por parte de Jetro. Mira, Moisés, estás mal. O sea, estás mal. Verdaderamente estás haciendo las cosas mal. No está bien las cosas que haces. Y fíjate las razones que le da. Mira, estás mal porque si tú sigues haciendo estas cosas, tú no vas a aguantar. Pero si tú sigues haciendo estas cosas, el pueblo tampoco va a aguantar. Y lo que tú piensas que es la mejor forma para hacerlo, a final de cuentas resultará en un desastre. Porque ni tú ni el pueblo van a soportar esta situación y van a quedar, vas a acabar todo quemado, ¿verdad? Junto con el pueblo. ¿Cuál es la conclusión de Jetro? No puedes hacerlo solo. La labor que tú estás haciendo no la puedes hacer tú solo. No está bien que tú lo hagas de esa forma. No podrás hacerlo tú solo, termina el versículo 18. ¿Y cuántas veces somos como Moisés nosotros también, verdad? Es que si no se hace como yo lo hago, las cosas no van a salir. Es que si no se ordena como yo digo que se tiene que ordenar, las cosas no van a salir.
porque yo soy aquí lo mejor que le puede pasar. Y probablemente Moisés no tenía esa actitud. Y puede ser otras situaciones, lo hago así porque así siempre se ha hecho, ¿verdad? Es la única forma en la que puedo hacerlo y entonces lo estoy haciendo así. Y podemos también tomar esa misma actitud y llega un Jetro y nos dice, oye, así no deberías estar haciendo las cosas. No va a resultar para ti ni en el ministerio que tú estás desempeñando o la cosa que tú estás llevando a cabo. Y tú decimos, pues es que así se hace siempre. Así lo voy a seguir haciendo. ¿Y cuál es lo triste en todo esto? Que pasa lo que Jetro le dijo a Moisés. Terminamos quemados nosotros, pero también las personas con las que estamos trabajando, las personas a las cuales estamos sirviendo, terminan de la misma forma. Terminan quemados, fastidiados por la situación que estamos viviendo. Pero la forma de confrontar de Jetro es muy buena, porque no es de estas personas que llega y te dice, mira, tú tienes un gran problema aquí, ¿verdad? Y tú tienes que resolver este problema, porque si no va a haber muchas consecuencias para ti y muchas consecuencias para las otras personas. Bueno, nos vemos, que te vaya bien. Y se va Jetro. No vemos a ese Jetro, sino que él presenta el problema, presenta las posibles causas que puede tener este problema que él ha identificado, pero también da soluciones para ese problema que él ha identificado. Y lo hace en dos formas. La primera solución, o la parte A de esta solución, es que entonces Moisés, debería de enfocarse en su tarea principal. Parece que Moisés estaba tratando de guiar al pueblo, de resolver las cuestiones del pueblo, de ser el juez, de estar ahí sentado y no estaba atendiendo lo principal. Versículo 19, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Mira, Moisés, lo de juzgar no es tu tarea principal. Tu tarea principal es guiar al pueblo. Tú debes estar hablando con Dios y hablándole al pueblo lo que Dios está diciendo. Esa es la tarea principal que tú debes estar haciendo. Moisés tenía este papel de interceder un poco por el pueblo, por las cosas que estaban pasando y las presentaba delante de Dios y daba la respuesta que Dios otorgaba al pueblo y de esta forma enseñaba y guiaba al pueblo y también debía darle las ordenanzas, las leyes y mostrarles el camino. Esto era lo que Moisés tenía que entregarse. Esta era la labor más importante que él tenía que estar desarrollando. Y a veces descuidamos lo importante por atender lo secundario. Moisés le estaba haciendo así. Entonces tenía que estar atendiendo al pueblo y se olvidó de lo más importante. Nos pasa así también a nosotros. Es muy probable que estemos desatendiendo lo importante por atender estas situaciones cotidianas del día a día o situaciones que otras personas pueden atender. Y ahí va la solución o la parte B de esta solución que Jetro da a Moisés. ¿Cuál es esta? Versículo 21 le dice, mira, el trabajo no lo tienes que hacer tú solo. Esto que tú estás haciendo de juzgar al pueblo, lo pueden hacer muchos más hombres. Te pueden ayudar en esta tarea que tú estás haciendo. Entonces, junta a estos hombres, escoge tú de entre el pueblo a varones y empieza a describir las cualidades que deberían de tener estas personas que ocuparían estos cargos que iban a desempeñar en este nueva tarea que les iban a asignar. ¿Cómo deberían de ser? ¿Quiénes eran? Bueno, eran hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad y que no sean avaros. Debía de juntar a estas personas. ¿Por qué? Porque avaros pues también iban a juzgar cosas
cotidianas del pueblo, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo estas cualidades que deben de tener estos hombres que iban a ayudar a Moisés en su labor de juzgar al pueblo tienen muchísima similitud con lo que encontramos en Hechos 6, en una situación muy similar, de hecho también, la que estaban viviendo los discípulos y la que estaba viviendo Moisés en ese entonces. ¿Qué hacían? Bueno, estaban juzgando al pueblo, atendiendo los problemas que tenía la iglesia primitiva, incluyendo servir mesas, atender a viudas, y llega esta misma confrontación de, bueno, necesitamos buscar ayuda, y los requisitos que encontramos ahí en Hechos y en Primera de Timoteo, hay similitudes, ¿verdad? No encontramos palabra tras palabra idéntica entre estos requisitos y los otros requisitos, pero en esencia es lo mismo. Y es personas que estén dispuestas a servir al Señor y que puedan cumplir con estos requisitos. ¿Qué iban a hacer a ellos? Juzgar al pueblo, trabajar en estas situaciones pues fácil. ¿Y cómo lo iban a hacer? De hecho, es una situación bien práctica. Le dice, mira, tú vas a poner a jefes que estén sobre miles y luego jefes que estén sobre personas con 100 personas y luego jefes que estén sobre 50 personas y luego jefes que estén sobre 10 personas. Entonces, era una escalerita bueno, tú vas esos 10 y te presentas ante esta persona que Moisés ha designado, y si no te puede resolver la situación, pues vas con el que está arriba de los 50. Y si no te puede resolver la situación, vas con el de los 100 y luego con el de los 1000. Y si ninguno podía resolver la situación, pues ya llegaban a Moisés, porque todavía iba a poder ayudar con estas situaciones que estaba viviendo. Pero pues de recibir a miles de personas, probable iba a recibir a unas decenas nada más al día, ¿verdad? Y esto iba a aligerar muchísimo el trabajo, permitiéndole hacer lo que Moisés tenía que hacer. No era como para su comodidad, para que él ya pudiera pues estar tranquilo en casa, disfrutar y todo. No, era para que él pudiera enfocar verdaderamente su ministerio. Y mira la esperanza. Entonces, ¿qué hay? Versículo 23, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Le dice Jetro, tú no vas a aguantar si sigues haciendo esto. El pueblo va a tronar, se va a enfadar porque no le atiendes. Pero si tú haces esto, tú podrás sostenerte, tú podrás continuar haciendo lo que tú tienes que hacer. Pero también el pueblo tendrá paz, podrá vivir en paz por esta situación que el Señor ha mostrado, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué lección podemos sacar para nosotros? En el servicio, hermano, delega lo secundario para aplicarte en lo primario. Cuando estamos hablando de cuestiones de servicio, delega lo secundario para aplicarte en lo primario. ¿Cuántas veces estamos tan preocupados por las cosas secundarias que estamos descuidando las cosas más importantes? Y primeramente este es un llamado para los pastores de la iglesia. También para ti que aspiras a ser un pastor. Hermano, tú no llevas solo la responsabilidad de la iglesia. La iglesia no recae solamente en tus hombros. Y tú tienes que estar metido en todas las situaciones que hay en tu iglesia. No es así. Dios ha provisto de personas con vidas consagradas, dispuestas a servirle a Él. Descansemos en esas personas que están dispuestas a servir al Señor. No nos creamos la mentira de que nosotros somos necesarios en todo para que las cosas salgan bien. No somos esos superpastores. No podemos. Y no es nuestra obra, no tenemos que llevarlo así. Enfócate en lo principal y apóyate en quienes pueden hacer estas otras cosas. Con esto no estoy demeritando lo uno y lo otro. Ambas cosas son importantes, pero el Señor ha llamado específicamente a los pastores a cumplir una responsabilidad.
es enseñar y guiar a la grey. Esa es la responsabilidad primera de todo pastor. Pero ahora cualquier hermano, cualquier persona en la iglesia, hermano, tú no eres esencial para hacer el trabajo de Dios. Muchos nos creemos los superdotados en nuestro ministerio, ¿verdad? Sí, el ministerio de allá de atrás, de media, o de los sugieres de estar allá afuera, o los de dirección, o los de las clases, o los de la limpieza, o tantas otras cosas, ¿verdad? Y decimos, no, es que si las cosas no se hacen como yo pienso que se deben hacer, no van a salir, hermano, no. No está en nosotros. Y ese no es el principal punto del por qué hacemos las cosas. Jethro le decía a Moisés, mira, si tú sigues de esta forma, te vas a quemar tú y vas a quemar a los hermanos. Y no se trata de eso, hermano, se trata de estar en paz, nos decía el pasaje. Y en los ministerios a veces tratamos de poner nuestra opinión o nuestra voluntad, y ahí es cuando dañamos a la iglesia. Estamos dañando a nuestros hermanos por una simple opinión de si la alfombra tenía que ser gris o tenía que ser negro, tenía que ser café. Y a veces son cosas tan básicas y tan simples por las cuales creamos un problema. Y hermano, esas cosas son secundarias. Enfócate en lo primario, que es edificar a la iglesia. Los ministerios que estamos haciendo es para la edificación de los unos y los otros. Es lo que Jethro estaba animando a hacer a Moisés. En el servicio que estemos haciendo, a veces atropellamos a las personas, pasamos por encima de ellas. Y no es así. No estamos glorificando a este Dios que hace las maravillas y alabándole con nuestra actitud, no, sino que nos estamos poniendo a nosotros como si fuéramos la gran maravilla. No se trata de eso. La obra no es tuya. La obra no es tuya, hermano. Enfócate en lo principal, en el servicio que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Y qué hizo Moisés con este consejo? ¿Escuchó al suegro o no lo escuchó? Tu suegro, ¿tú qué vas a saber? ¿Qué vienes y me dices a mí? Yo soy el gran libertador. Yo soy el que ha sacado al pueblo de allá, los he guiado, he traído que si conflictos, que si yo los resuelvo. No, suegro, o sea, ¿tú qué te metes? ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Versículo 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Moisés pudo haberle dicho, a ver, suegro, usted está al frente de 100, 200 personas, pero yo tengo a mucha gente, a muchos los estoy guiando, yo estoy haciendo grandes cosas. Y Moisés oyó la voz de su suegro e hizo lo que su suegro le había comentado. ¿Te das cuenta de la actitud humilde que tiene Moisés? De escuchar la voz de otros, de escuchar el consejo de otros, de escuchar incluso la reprensión de otros. Jethro le dice a Moisés, estás mal, lo estás haciendo mal. Y él se enojó, él le reclamó a su suegro. Moisés oyó la voz de Jethro e hizo lo que él le había dicho. Moisés nos muestra cómo aceptar la reprensión y los consejos que vienen de otro. Ve el consejo como una forma en la que Dios también está hablándole a su vida, como Dios está mostrando dirección a través de personas sabias y temerosas de Él que pueden ayudarle en el camino o el ministerio que Él está desempeñando. Ven en este consejo cómo Dios puede manifestarse. Dios usa a personas a nuestro alrededor para mostrarnos cosas que son de valor para nuestras vidas. Ojo, hermano, no con esto estoy diciendo que lo más importante es lo que otras personas nos pueden decir. La dirección nosotros la tenemos aquí, en su palabra. Y su palabra es suficiente para guiarnos en todo esto. Sin embargo, Dios también usa a la iglesia. Dios usa a otros hermanos para
poder edificarnos unos a los otros, nos dice en su palabra. Entonces, no te cierres ante estos consejos, escúchale. Es importante ver cómo el Señor está obrando. Y ahora, estos versículos que vienen al final, no sucedieron probablemente así. Le dijo este consejo Jetro, y al día siguiente Moisés ya estaba escogiendo a las personas que le iban a ayudar. Parece ser que pasó un tiempo entre el consejo y la aplicación del consejo, y es porque Moisés fue renuente. Probablemente es porque Moisés estaba haciendo otras cosas en este momento que estaremos estudiando en los pasajes siguientes. Pero Moisés sí hace lo que su suegro le está comentando. ¿Y qué podemos aprender de escoger a estos hombres, de escuchar la voz, de hacerlo? Y mira cómo termina el versículo 27, ¿de pleito? No, dice, y despidió Moisés a su suegro, y se fue a su tierra. Terminaron una buena relación, unos buenos amigos, pero una buena comunión entre hermanos, podríamos decir. ¿Y qué aprendemos nosotros? ¿Cuál es nuestra lección? Hermano, escucha el consejo de personas temerosas de Dios. Escucha el consejo de personas temerosas de Dios. No creas que tú lo sabes todo. No creas que porque ya desempeñas un ministerio, entonces tú ya lo sabes todo de ese ministerio, de cualquier otra cosa. No, hermano, está dispuesto a escuchar el consejo de personas, pero ahí está la cláusula, ¿verdad? Temerosas de Dios. Escucha no lo que dicen las redes sociales, no lo que dice tu amigo, tu amiga, que siempre te dice lo que tú quieres escuchar. Busca personas temerosas de Dios y escucha el consejo. Acepta la reprensión de estos. Hermano, ¿tú eres como yo, que lucha con escuchar el consejo de otros? ¿Que le cuesta cuando alguien viene a llamarle la atención? Esa es probablemente una lucha que todos tenemos en una o en otra medida, ¿verdad? Pero deberíamos de tener humildad para escucharles, ¿verdad? No es fácil escuchar observaciones que nos pueden hacer, en especial cuando la observación dice, estás mal, lo estás haciendo mal, la estás regando en esta área, ¿verdad? Hermano, que podamos tener un corazón sensible al consejo de otros, al consejo de personas temerosas. Que Dios pueda obrar para darnos estos consejos también. Estos corazones humildes para aceptar el consejo. Dios está edificando su iglesia. Hermano, no se compara absolutamente en nada lo que Moisés estaba viviendo a lo que nosotros como iglesia podemos vivir. Pero es imposible probablemente que en una semana con 3 pastores podamos atender a todas las personas, todas las situaciones que hay con cada persona, ¿no? Pero el Señor ha provisto de hermanos temerosos de Dios que no están desempeñando ningún cargo y que pueden ayudarte en la edificación de tu vida. Y hermano, tú puedes edificar a otros también. Sé alguien temeroso a Dios. ¿Cómo podríamos englobar las lecciones que el Señor nos ha dado y atesorar una verdad para nosotros? Pues es que Jehová, el Dios de maravillas, está obrando en tu vida. Hermano, Jehová, el Dios de maravillas, ese Dios maravilloso está obrando en tu vida. Conságrate en adoración y servicio a Él. Entrega tu vida completamente a Él. Anhela estar adorándole a Él por lo que Él ha hecho. Que el Señor nos pueda dar un corazón y unos ojos que puedan apreciar la obra maravillosa que Él está haciendo. Y que podamos estar dispuestos a compartir eso con otros, que podamos estar dispuestos a entregar nuestras vidas en servicio a Él, en adoración a nuestro Dios, que estemos compartiendo con todas las personas lo que Él nos está dando. Veíamos en
en la condición humana, que a veces nos saturamos con tantas obligaciones, hermano, pero podamos estar enfocados en Él, en lo que Él es y en las maravillas que Él hace. Y entonces nuestra vida es de consagración, en adoración con todo lo que hacemos y en el servicio que estamos prestando a Él en todo tiempo, porque Él se lo merece. Ojalá nuestras vidas puedan representar eso. Algunas preguntas de meditación que pueden ayudarnos a reflexionar en esto. Primeramente, ¿te maravillas de las obras de Dios en tu vida? ¿Compartes estas cosas que Dios está haciendo? Hermano, ¿tenemos esos ojos sensibles? Ese corazón sensible para ver cómo Dios nos guía, cómo Dios nos cuida. ¿Y por qué no? Los milagros que hace en nuestra vida, las cosas maravillosas y sorprendentes que a veces no encontramos una explicación o que las personas no pueden encontrar una explicación. Número 2, tu vida avanza de acuerdo a los propósitos de Dios. O estamos como Moisés, a veces tan ocupados en el trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros amigos, tantas cosas que hay y nos saturamos de cosas y perdemos de vista, el propósito de nuestra vida, hermano. Que nuestra vida avance de acuerdo al propósito. Enfoquémonos en las cosas prioritarias, en las cosas a las cuales Él nos ha llamado. Y ojo, las otras cosas no son malas en ninguna forma, pero enfócate en lo principal. Y número 3, escuchas el consejo de hermanos piadosos en tu vida. Sí, qué bueno, sigue así. Si tu respuesta es no, ¿por qué? Porque no hay, no creo. Y pon ahí tu respuesta, sé sincero, ¿verdad? Ante ella y medita lo que Dios quiere obrar en tu vida, cómo puede usar a otras personas y que nos use también a nosotros para cumplir ese propósito que Él tiene de consagrar nuestras vidas en adoración y también en servicio a Él. ¿Les parece si oramos? Padre, gracias por la bendición que tenemos de ver en tu palabra como tu obra, Señor. Gracias por Moisés, por su vida, gracias por el ejemplo de humildad, pero Dios, queremos pedir que nuestros corazones se maravillen contigo, con tu persona, con tu amor para con nosotros, con tu gracia. Dios, a veces nuestro corazón ha sido endurecido y pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en ese corazón y que lo haga suave para poder maravillarnos contigo. Que al maravillarnos de ti y de tu persona, podamos apreciar con otros lo que tú has hecho y poder llevarles hasta ese gran yo soy, hasta este Dios tan increíble que hizo la obra maravillosa de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Que podamos llevarlos a la cruz y que puedan maravillarse de la obra que tú has hecho. Dios, ayúdanos a ser sensibles de las correcciones de nuestros hermanos para juntos caminar en edificación y cumplir ese propósito que tú nos has hecho. Dios, quebrántanos, quebranta nuestro corazón si estamos siendo renuentes, si nos estamos desviando de nuestros propósitos. Que podamos entregarnos completamente a ti. Gracias, Dios, en Cristo oramos. Amén.